Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el verso 14, y también vamos a leer el 15. Bueno, es parte también, podemos leer el 12, el 14 y el 15. ¿Sí? Lo tenemos. Mateo capítulo 6, vamos a comenzar leyendo el verso 12. Si usted lo encontró y puede ponerse de pie, vamos a leerlo, esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por tu maravillosa bendición de contar con tu presencia en esta hora, en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendice a aquellos que están viendo el video también, Señor. Y en el nombre de Jesús somos bendecidos por tu presencia, que no se limita solo a este lugar, sino que también está allí presente en las casas o en los lugares donde hermanos y amigos puedan estar viendo este video. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Guíanos, Señor, toca nuestros corazones, ilumina, Señor, nuestra mente, Señor, y por sobre todas las cosas, que esta palabra quede anidada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, este verso. Escogí comenzar esto, que lo he denominado que el perdón nos libera de cadenas. ¿Sí? Vamos a repetirlo: el perdón nos libera de cadenas. Estamos llegando, ¿verdad?, a la finalización de este año, y siempre uno se replantea, siempre los fines de año, todos los logros conseguidos, y por qué no también recordamos, ¿verdad?, las cosas que no hemos alcanzado durante el año. Bueno, muchas de las cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha proporcionado, nosotros las llamamos bendiciones, las llamamos logros. El tema es que todos esos logros, si son realmente logros, entonces provienen de Dios, si es que nosotros somos pueblo de Dios. Quiero leer un verso más en Colosenses capítulo 2, verso 10 y al 12. Colosenses, gloria a Dios, capítulo 2, vamos a leer varios versículos en esta hora, el verso 10 al 12, y dice así, ¿lo tenemos? O puede verlo también acá en el screen. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a seguir leyendo, el 11. Dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y el 12, que nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Hasta aquí vamos a leer esto. Y vamos a volver al verso 10, gloria a Dios, en donde dice: y vosotros estáis completos, y ponga atención en esta preposición, la palabra en quién, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, esta palabrita en, que es importante para que nosotros comprendamos lo que significa en este contexto en el que estamos hablando. Completos en Él. O sea que si estamos en Él, hablando obviamente de Cristo, entonces dice que estamos completos.
O sea, para llegar a la plenitud, ¿verdad? Como hijas e hijos de Dios tenemos que estar en Él. Si no estamos en Él, entonces no vamos a alcanzar nunca esa plenitud, no vamos a alcanzar nunca estar completos para Dios. Pero entonces nosotros vamos a poder, ¿verdad?, vencer todo obstáculo del enemigo a través del perdón, porque muchos de los problemas que a veces tenemos en nuestra vida son problemas originados por la falta de perdón. La falta de perdón puede ocasionar en nosotros, ¿verdad?, un problema emocional profundo. Puede ocasionar en nosotros una enfermedad. Hay muchas enfermedades que los médicos denominan que son psicosomáticas. Son enfermedades que son de la psiquis, o sea, del alma, que se manifiestan también en el soma, o sea, en el cuerpo. Tanto psiquis, una palabra griega que significa alma, como también el soma, que significa la carne o el cuerpo. Entonces, vemos aquí la relación que hay entre la falta de perdón y las enfermedades. Muchas de las enfermedades que padece la gente tiene ese principio, esa razón para estar allí. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se originan en el odio, en el resentimiento, en aquel obstáculo que está profundo, enraizado en nuestros corazones, que nos impiden realmente perdonar de verdad. No estoy hablando del perdón, ¿verdad?, de palabra, sino del perdón del corazón. Cuando nosotros queremos vencer estos problemas emocionales, queremos vencer estos problemas físicos causados por la falta del perdón, y por qué no también vencer problemas de relaciones, problemas sociales, innumerables problemas que la falta de perdón nos causa. A veces no se perdona a un padre, no se perdona a una madre, no se perdona a un hijo, no se perdona a un hermano, una hermana, no se perdona a un hermano de la congregación, no se perdona, ¿verdad?, a un vecino que de repente nos ha maltratado, no se perdona a un patrón, a un compañero de trabajo, no se perdona por distintas razones, innumerables, cientos de razones que pueden parecer muy lógicas, pero que eso nos ata. No sencillamente que nos ocasiona a nosotros un problema muy grave, sino que también estamos ocasionando los problemas a aquellos que nos rodean. Aquellas personas con falta de perdón, que en definitiva es un pecado, no perdonar es un pecado. Usted puede estar haciendo una vida muy correcta, aparentemente, ¿verdad?, con todos, con las personas, con el círculo donde usted se mueve, en la iglesia, pero si su corazón está desviado por la falta de perdón, eso va a contagiar a los que le rodean también a usted. Va a contagiar a su familia, al círculo de amistades. ¿Por qué? Porque es algo que no se percibe con la vista, no se puede tocar, o sea que con los sentidos naturales no se puede discernir. Pero la falta de perdón es algo que sí se manifiesta en la vida de aquellas personas que atesoran ese rencor, ese mal recuerdo, ese odio, ¿verdad?, que a veces pensamos o creemos que ya se fue de nuestra vida, pero que siempre estaba la raíz de esa amargura instalada en nuestros corazones y brota nuevamente. Es porque no ha habido una real extracción por la fe de esas cosas que molestan tanto al corazón de las personas. O sea, somos seres humanos y somos muy vulnerables. No solamente somos vulnerables físicamente, aunque Dios nos ha dotado de una gran capacidad y gran resistencia, pero también somos muy vulnerables emocionalmente. Y ahí es donde la falta de perdón actúa, queridos hermanos. Esto es muy importante, es una atadura, como habíamos dicho al comienzo, una cadena que nos ata y que aprovecha el enemigo de nuestras almas. Recuerden que nuestra alma es lo que el enemigo quiere. Entonces, el enemigo de nuestras almas aprovecha para envenenarnos, para
infectarnos, ¿verdad? Para regar esa raíz de amargura y para que de una u otra manera la falta de perdón, el rencor, ¿verdad? El odio, la rebelión se manifieste en nuestros corazones. De estas cosas no está excepto nadie, queridos hermanos. Nadie, aún personas cristianas, siempre y cuando se cumpla este verso, realmente que nos da esta información tan maravillosa, tan gloriosa, que nosotros la leemos y decimos que podemos estar completos. O sea, completo significa libre de toda otra cosa que no sea Cristo. ¿Cuándo? Cuando estamos en Él. Amén. Cuando estamos en Cristo. O sea, estar en Cristo hace el cambio. Si usted no está en Cristo, entonces no va a suceder ninguna de las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros. Recordemos que todas las bendiciones vienen sobre los hombres de Dios. El campo del impío, así como el campo del creyente, es, ¿verdad?, bendecido por la lluvia que cae en un campo como en el otro, y los dos cosechan igual, o uno más que otro, pero la bendición siempre viene de Dios. Pero eso no se llama estar completos, porque tenemos que estar completos en Él. Entonces, obviamente, que la gente que no honra a Dios, el impío, el pecador, entonces no va a lograr nunca estar completo en Cristo, porque para estar completo en Cristo hay que nacer de nuevo. El que nace de nuevo, entonces significa que el Espíritu del Señor entra, ya lo hemos explicado muchas veces, entra en nosotros y nuestro espíritu entra en Él. O sea, estamos en Él, estamos metidos en Él. Eso significa la preposición in inglés. Metidos en Cristo, ¿sí? Tenemos que estar en Cristo. Si estamos en Cristo, vamos a estar libres de esa falta de perdón, pero primero hay que confesar el pecado y perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la manera de liberarnos de eso es el perdón. Confesarlo y decir, me equivoqué. Estuve tantos años equivocado y ahora reconozco eso y me despojo de eso que me estaba envenenando, dañando en mi interior. Nosotros tenemos que, por el poder de Dios, escoger perdonar. Claro que no es fácil a veces perdonar, hay ofensas muy graves que a otros nos hacen, pero por graves que sean esas ofensas, tenemos que aprender a perdonar. No le quepa ninguna duda que Dios es el vengador y es un Dios de justicia, porque así como Dios es todopoderoso y es todo amor, también es un Dios de justicia, es un Dios justiciero, y Dios va a realmente a ejercer esa justicia indistintamente con todos los hombres, sean creyentes o no creyentes. Entonces, aquí nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, voy a perdonar, escojo perdonar, aunque me cuesta, aunque no tenga el deseo, aunque no nazca a veces de mi corazón, pero por fe lo voy a hacer, amén, y me voy a despojar de esto que está envenenando mi alma. ¿Por qué? Porque así como Dios nos ama, nosotros también tenemos que amar y perdonar. ¿Acaso Dios no nos perdonó muchas cosas a nosotros? Pensemos, ¿no? Razonemos en esto. Hoy en día, muchos de los que estamos aquí gozamos de vidas cambiadas. Muchos de nosotros a lo mejor estábamos totalmente alejados de Dios, sin saber que había un Dios que existía y que nos amaba, ¿verdad? Y vivíamos como vivíamos, en la miseria, en la ruina, en adicciones, vicios, etc. Y cometíamos muchos errores, pecados. Éramos pecadores, ¿verdad?, que no nos queríamos ni siquiera considerar la posibilidad de habernos equivocado y creyendo que era potestad nuestra, ¿verdad?, ser seres independientes y hacer lo que queríamos nosotros de nuestra vida, que decíamos nuestra propia vida. Pero un día entendimos que la vida no es nuestra, sino del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Dios nos ama y nosotros debemos amar y perdonar. Así como Dios nos perdonó a nosotros, también tenemos que perdonar a los demás. Mire qué ilógico sonaría para los oídos de Dios, ¿verdad? O los ojos de Dios, ver de que alguno de nosotros, conociendo estas verdades, bueno, tengamos dificultad en perdonar a otro, cuando Dios no tuvo ninguna dificultad en perdonar todas nuestras atrocidades, todas nuestras tropelías, todos nuestros pecados. Amén. Dios no tuvo ningún problema para perdonarnos, porque Él nos perdonó ¿en quién? En Cristo. Es en Cristo que alcanzamos el perdón. Amén. No es que Dios nos miró a nosotros y dijo, lo perdono, bueno, ya está, hago la vista gorda. No, en Cristo nos perdonó. Todo se hace a través de Cristo. Los milagros, las bendiciones, la sanidad, ¿verdad? La liberación, todo viene a través de Cristo. Siempre es en Cristo. No hay nada que provenga de Dios que no sea a través de Cristo. Todo lo que Dios hace como bendición sobrenatural para su pueblo y también para aquellos que no conocen a Dios, pero si van a recibir algo de parte de Dios, lo van a recibir a través de Cristo. Amén. En Cristo. Esto es algo que tiene que quedar profundamente grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que permanecer siempre en Cristo. Amén. Porque si usted se aleja de Cristo, si usted no está en Cristo, el Señor Jesús no lo forza a usted a estar en Él. Así como Él no lo forzó a usted para estar dentro de su corazón. Si Cristo está en nuestros corazones, pues porque fue un acto voluntario nuestro. No nos forzó el Señor a que recibiéramos. Tampoco, ¿verdad? Él va a estar forzándonos a nosotros para que perdonemos a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es por fuerza, sino que es por una absoluta, plena voluntad que tenemos, no solo de perdonar, sino también de recibir al Señor, y el Señor tiene también esa potestad de que al que ha recibido, también, bueno, si escogió salir de su corazón, también tiene esa libertad de hacerlo. Amén. Nadie está forzado a nada, el Señor no fuerza a nadie y nadie lo va a forzar a usted a perdonar, ni siquiera tampoco a pedir perdón. Porque si usted tiene que pedir perdón, también lo debe de hacer, porque eso es algo que va a envenenar totalmente su vida. Tiene rencor, tiene odio, tiene algo que está en su corazón que le molesta, no le cae bien un hermano, una hermana, ¿verdad? Le parece que las personas, ¿verdad?, no merecen su trato. Entonces usted tiene un problema. Y el problema es que como Dios no hace acepción de personas y usted sí las está haciendo, si ese es el caso, entonces usted no tiene la naturaleza divina, porque Dios es amor. Amén. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces tenemos que manifestar el amor del Señor. El amor nace ¿en dónde? En el corazón. Entonces, el amor de Dios, ¿cómo es? Eterno. Yo tengo unos versos, los voy a citar, no los vamos a buscar todos por razón de tiempo, pero Jeremías 31:3, si usted quiere lo apunta, tenemos ese verso donde nos dice que el amor de Dios es eterno. También el amor de Dios no tiene límites. Lo voy a citar, ¿verdad? Juan capítulo 3, verso 16. Es muy conocido ese verso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Mire si no es grande el amor de Dios, mis hermanos, que Él dio a su Hijo para los que en Él creen, entonces tengan vida eterna. Hay que creer en Jesús. Hay gente que cree en religiones, hay gente que cree en líderes, hay gente que cree en religiones como el budismo, el hinduismo, hay miles de religiones en la India, por ejemplo, hay gente que cree en verdad en religiones pseudo cristianas,
Yo digo pseudos, ¿por qué? Porque tienen la Biblia, pero antojadizamente la interpretan y la aplican en la vida de ellos, y no tanto de ellos, la quieren aplicar en la vida de los demás a su antojadiza manera. Pero el amor de Dios no tiene límites. Quizás el amor humano sí tiene límites. Porque si tú, ¿verdad?, me haces esto, se terminó el amor, ¿verdad? Ahora, entonces, eso se llama amor humano, ¿sí? Puede haber afinidad, puede haber cariño, puede haber palabras bonitas de amor, ¿verdad? Puede haber momentos muy buenos, ¿verdad?, en una pareja, en una amistad, en una relación, ¿verdad? También en la hermandad de la iglesia. Pero mira, yo te amo en el Señor, pero si un día no me saludas, olvídate de mí. ¿Sí? ¿Verdad que suceden esas cosas? Y hay gente que usted la ve siempre enojadas. ¿Sí? Están enojadas, no se sabe por qué. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que están enojados no tanto con los demás, están enojados consigo mismos. ¿Sí? Viven ellos y se enojan con cualquiera y piensan de que están enojados con aquella persona, porque la realidad de las cosas es que en esa persona con la cual se enojan se están viendo como en un espejo. ¿Me estoy explicando? Entonces, vamos a seguir avanzando. El amor de Dios debe de ser correspondido, si lo tenemos obviamente, si estamos en Cristo. Vamos a amar a Dios. Vamos a leer Mateo 22, 37 y 39. Gloria a Dios, Mateo 22, el verso 37 al 39. Mateo 22, ¿sí? Gracias, hermana. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y el que sigue? Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y el que sigue? Y el segundo es semejante. Escuche. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No importa si es blanco, si es negrito, si es chinito. No importa si el prójimo es sabio o el prójimo es ignorante. No importa si es alto, es bajo, si de repente el prójimo es una persona atlética o si el prójimo es una persona discapacitada. No importa la condición la que nuestro prójimo sea, nosotros tenemos que amar porque Dios le ama. Y si Dios está en nosotros, eso es lo que debemos de manifestar. Amén. Ahora, si usted no ama a alguien por cierta razón, entonces lo que está haciendo usted es acepción de personas. Nosotros nunca tenemos que hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios no lo hace. Si Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él, entonces tampoco vamos a actuar independientemente del deseo de Dios. Amar al prójimo, repito lo que habíamos dicho, amar a todo el prójimo. La palabra prójimo significa todas las personas, indistintamente del origen, de lo que sean, de la condición social, pobres, ricos, en fin. Todos son nuestros prójimos. Amén. Sean nuestros hijos, o sean los hijos del hermano, o del sultano, o de otro, los del vecino, son prójimos. Nosotros tenemos que amarlos, ¿verdad? Y amarlos a pesar de que nos pudieran haber hecho alguna burla, algún grito, algo que sentimos que era ofensivo. Tenemos que aprender a perdonar todas esas cosas. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque son los pensamientos nuestros los que determinan nuestras acciones. O sea, usted actúa en base a lo que piensa. Recuerde siempre esto. Todas nuestras acciones están basadas en lo que pensamos. Si nosotros pensamos mal, vamos a actuar mal. Pero si pensamos bien, vamos a actuar bien. O sea, mucho de lo que vivimos y experimentamos en la vida se basa en la clase de pensamientos que albergamos en nuestra mente. Si usted piensa mal del prójimo, entonces esos pensamientos lo van a llevar a actuar acorde a lo que son esos pensamientos.
Si usted piensa mal de alguien, usted va a manifestar más temprano que tarde ese desagrado, ¿sí? Esa condición de tener algo o no le gustarle ese tipo de persona. Sin embargo, eso es realmente lo que Dios demanda de nosotros. No importa, repito, si la persona nos es agradable o no nos es agradable, ¿verdad? Mire, yo conozco muchos círculos cristianos. Hay círculos cristianos en donde si de repente entra a sus reuniones, ¿verdad?, una prostituta vestida como suele hacerlo este tipo de personas, entonces ya todo el mundo se escandaliza y nadie, ¿verdad?, es capaz de recibir a ese tipo de personas, ¿verdad?, con cierto amor. Yo quiero decirle de que claro que si no podemos tolerar un acto indecente en nuestras reuniones, por eso tenemos que llamar la atención a ese tipo de actitudes, pero tenemos que nosotros, en todo lo que nos sea posible, manifestar, ¿verdad?, el amor de Dios. Claro, hay personas que a veces vienen a las reuniones solo a turbar, hermanos, ¿sí? A turbar. Yo lo he visto en muchas ocasiones, personas que vienen a molestar. Entonces vienen pensando que los creyentes son personas, ¿verdad?, vulnerables y que ellos se van a burlar de todos los creyentes. Bueno, hay que amarlos igual, darles un trato bueno, pero cuando ellos llegaron a romper el límite que tienen que tener, ¿verdad?, todos los seres humanos, ¿verdad?, en cuanto a las relaciones humanas, entonces tenemos que nosotros actuar, tenemos que nosotros hablar. Tenemos que nosotros hacer ver, ¿verdad?, de que eso no funciona así. Un hecho muy breve lo voy a tratar de relatar, creo que tengamos el tiempo. Recuerdo hace muchos años, eso fue en mi país, había una cruzada que se había hecho en la iglesia donde me congregaba. Entonces, un evangelista estaba predicando, y hizo la invitación y pasaron varias personas a recibir a Cristo. También pasó un joven, ¿verdad?, con una melena muy larga, pelo, ¿sí?, muy larga, y él pasó allí al frente también, como en una actitud, se puso con los ojos cerrados. Yo estaba viendo, en ese entonces yo era diácono de la iglesia. Entonces, vino el evangelista, empezó a orar por las personas. Y esta persona, cuando tocó el pum, se cayó redondito hacia el piso, ¿no? Pero pasaron unos 30 segundos que empezó a revolear sus pies, ¿verdad? Y empezó a golpear a todos los que estaban alrededor y se incorporó y empezó a dar patadas. Era un karateca, full karateca, ¿no? Entonces, los hermanos, especialmente los diáconos, tratamos de acercarlo para que no agrediera a ninguna persona allí de los que estaban presentes. Había niños, había hermanas, ¿verdad? Entonces lo tumbó al piso, ¿sí? Porque parecía una manifestación de un demonio, ¿sí? Pero entonces yo me di cuenta, digo, no, este no es un demonio, es que vino a molestar. Ahora el tema es que estaba allí en el piso y había otro hermano, un hermano muy querido, entonces no voy a dar el nombre porque es probable que esté viendo o alguien que no está viendo el video, entonces le comunique, no voy a dar el nombre, pero bueno, entonces él se puso a orar por esta persona en el piso y le ponía la mano en la cabeza, ¿no? Y oraba y reprendía al demonio y así, y todos los demás, uno de un brazo, otro del otro, de una pierna del otro, lo tenían ahí sostenido en el piso, ¿sí? Entonces, pues era muy agresivo. Entonces, ¿qué hacía este supuesto endemoniado? Lo escupía todo, ¿sí? Lo escupía, ¿sí? Y el hermano, pobre, se sacaba, ¿no?, los escupitajos de la cara. Y había otro diácono, que también ya está con el Señor, que vino allí y vio que esta persona estaba haciendo eso, y dije, no, déjemelo a mí, dijo. Y lo agarró de sus pelos largos que tenía y lo arrastró tenía un pasillo en el medio, y lo arrastró hacia la puerta del fondo. Y había una calle de tierra y tenía un colchón, era verano, un colchón de polvo así. No sé si usted conoce ese tipo de calle. Bueno, en mi país hay, creo que todavía, de eso. Bueno, ahí él lo agarró del pelo y lo revolvió allá al medio de la calle.
¡pum!, cayó en medio del colchón de polvo. No se lastimó porque era un colchón de polvo, ¿no? Pero sí salió todo en polvo de tierra y se sacudió, todo se incorporó, miró y se fue caminando tranquilito. Y él dijo, el hermano, yo a este lo conozco, dijo, él tiene esa costumbre de ir a las iglesias y estar agrediendo a los hermanos. No era ningún demonio, claro que era el enemigo usándolo de una manera, ¿verdad?, para venir a turbar la paz de la reunión. Hay situaciones que no se pueden tolerar en una reunión. Amén. Bueno, acá no tenemos una calle de polvo, pero acá si sacamos a alguien así, lo tiramos así, se va a pegar un buen golpe contra el asfalto, ¿verdad? Pero el tema es que nosotros, ¿verdad?, hay situaciones en las que tenemos que analizar, discernir si es realmente un espíritu que lo está tomando. Entonces, con amor oramos y lo tenemos para evitar agresiones, ¿verdad? Y bueno, seguramente Dios va a dar la liberación de la persona. Pero si se trata de uno de este tipo de cosas, como que estoy comentando, entonces ese tipo de personas vino con una clara intención de turbar la reunión. El diablo conoce también para distraer a la gente, turbar la reunión, ¿verdad? A veces tiene sus satélites, sus elementos, sus agentes para venir a turbar la paz y la armonía de la reunión. Pero bueno, gracias a Dios, esa persona, fíjese, después el hermano que conocía a su familia dijo, toda la familia de él es cristiana, él es el único que no es creyente. Están orando por él, ¿verdad? Están orando por él. Bueno, yo creo que la oración del justo puede mucho, amén. Y Dios puede romper esa cadena. No era un demonio, pero sí era una mala maña que tenía esta persona. Y así hay muchas personas semejantes. Pero lo que piensa la persona es lo que luego ejecuta. Seguro que este tipo de personas, por poner ese ejemplo, ¿verdad?, él pensó, voy a hacer esto, esto y lo otro. Y voy a golpear y voy a lastimar gente, estos creyentes ignorantes, bla, bla, bla. Todo lo tenía en su mente y cuando estuvo la ocasión, entonces se manifestó lo que en la mente tenía. Por eso, el 80%, según una estadística, ¿verdad?, de los pensamientos son negativos. O sea, los pensamientos de la mente humana, el 80% son negativos. El 80% quizás no sean totalmente oscuros, negros, pero sí están tiznados, ¿verdad?, por la maldad. Y entonces lo siembra ¿quién? El adversario de nuestras almas. Él está allí. ¿Y dónde está? ¿Hablando al oído? No, hermano. ¿Recuerda usted la ilustración, verdad, de un angelito por un lado de un oído hablándole a alguien y un diablito del otro hablándole por el otro oído? No, no es real eso. Eso es una ilustración que no es real, no es genuina. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe dónde está alojado, dentro nuestro también. ¿Sí? No se asombre, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? No necesita un demonito, un diablito venir a hablar al oído. Habla directamente desde nuestro corazón, desde nuestra carne, desde nuestro ser natural, hombre natural. Él allí ha infectado al ser humano, a todos por igual. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos pueden dar gloria? Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Y el otro 20% de los pensamientos son positivos, obviamente. Significa que esos pensamientos positivos sí vienen de Dios, que también está en nuestro interior, pero Dios está alojado en nuestro espíritu. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, los pensamientos buenos que tenemos vienen de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje en nuestra vida? ¿Es 80 malo, 20 bueno o es al revés? 80 buenos o 20 malos. Todo va a depender de la estatura espiritual que tenemos en Cristo. Amén. Porque si usted, claro, no se congrega, si usted no ora, no lee, estudia la Biblia, si usted no oye con fe, porque nosotros tenemos que aprender a oír con fe, ¿sí?
Entonces, obviamente, si usted no escucha la palabra correcta, usted va a ser influido por distintas cosas que a veces, aún en los círculos cristianos, se tienen como eminentes, como verdades profundas, y no son tales. La cuestión es que hay que aprender a discernir lo que oímos, si tiene base bíblica, ¿verdad? Por eso estamos dando algunos versos, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a, ¿verdad?, a obrar de acuerdo a esos principios bíblicos. Dice también, hay un punto que voy a mencionarlo, dice que cuando juzgamos a alguien, abrimos las puertas al acusador de nuestros hermanos. ¿Usted sabe quién es el acusador de los hermanos? ¿Sabe quién es? Satanás, el diablo. Él nos está acusando permanentemente. Él continuamente lo acusa a usted. Mirá lo que hiciste, esto, el otro, tú eres esto, tú eres lo otro. No vas a tener paz. No te va a ir bien en la vida. Te vas a enfermar. Él está acusándonos porque hiciste esto, esto y lo otro. Nos está acusando. Pero claro, cuando le abrimos la puerta al acusador, nos hacemos cómplice de él. ¿Me explico? Satanás cobra dimensión en nuestro corazón y empieza a controlar nuestras emociones, y entonces nuestros pensamientos entonces van a estar inundados de cosas negativas y comenzamos a asociarnos a la acusación del enemigo. Y vamos a mirar al prójimo, a nuestra hermana, a nuestro hermano, como alguien, ¿verdad?, que no nos gusta, que no nos parece, quizás porque piensa un poco diferente a nosotros, quizás por esto o por lo otro, y eso es juzgar. Y no estamos llamados a juzgar, sino que estamos llamados a orar y a bendecir a las personas. Amén. Entonces, criticar y juzgar nos torna más negativos aún, ¿verdad?, de lo que pudiéramos haber sido naturalmente, porque le estamos dando lugar al diablo. No tenemos que darle lugar al diablo en nuestra vida. El diablo, ya repito, no está por ahí, está aquí en el corazón. Amén. Está el espíritu del enemigo ahí obrando. Y si usted lo alimenta, eso va a crecer. Y entonces recordemos que tenemos dos naturalezas, ¿sí? Lutero lo describía de esta manera: la naturaleza carnal o negativa es el lobo, y la naturaleza de Cristo en nosotros como creyentes es la oveja. Si usted le da de comer pasto o grama, le da de comer a la oveja y la oveja va a crecer. Pero si usted le da de comer carne, el que se va a alimentar es el lobo. ¿Me explico? Entonces esas dos naturalezas las tiene el creyente hasta el día en que muera. ¿Por qué? Porque el alma se va a ir con Dios, ¿verdad? Y el cuerpo va a ir a la tumba. Pero en el día de la resurrección, entonces nos vamos a levantar de esa tumba con cuerpos gloriosos, resucitados, ¿verdad?, que no tienen más relación con el pecado, así como el cuerpo mismo del Señor Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, criticar y juzgar nos torna cada vez más negativos, y Dios valora siempre que hablemos palabras de vida y bendición. ¿Verdad que a veces nos quejamos por el clima, nos quejamos de las circunstancias, de la política, de los gobiernos? Tenemos esa tendencia, ¿verdad?, muy humana, muy natural, que a veces uno no se da cuenta y cae en esas cosas. Todos tenemos esa tendencia. Otros tienen tendencia, ¿verdad?, a otras cosas, ¿verdad?, a estar, ¿verdad?, quejándose. Gano poco, gano no sé qué, mis compañeros no es lo mismo, yo me contamino. Una vez un hermano me dijo: yo me estoy contaminando en ese trabajo. Pero si Dios te puso ahí, hermano, le digo. ¿Cómo que me puso ahí? ¿En un lugar de depravado? Sí, para que tú seas luz en medio de ellos. No importa lo que ellos hablen, tú empiezas a hablar el evangelio, empieza a alabar a Dios, empieza a predicarles la palabra, y vas a ver que ellos van a ir cambiando.
Van a dejar de ser esos degenerados que tú crees que son, que realmente lo pueden ser, pero para eso Dios te puso allí. Donde Dios nos pone es porque ahí el Señor tiene un plan con nosotros. Amén. Así que usted no deje un trabajo por una razón de esta, nada más, ¿verdad? Sencillamente, ¿por qué? Porque hay mucha gente mala a su alrededor y usted es el único santo, santa. ¿Sí? No. Usted, Dios, lo puso allí con un plan y un propósito. Si usted no comprende eso, entonces usted está errando en el blanco. Dios nos pone en ciertos lugares para que seamos de bendición, no para que nos asociemos con la maldición. ¿Me estoy explicando? Porque, renuncio ahí porque todos son malos. Bueno, salgo de ahí y usted no tuvo la oportunidad de desarrollar el don que Dios le había dado. Porque Dios le dio el don para obrar en medio de ese tipo de personas, en medio de esa jauría de lobos. Pero usted rechazó el trabajo, porque a usted le parece que es indigno que usted esté en ese lugar, ¿sí? Pero el tema es que, ¿por qué Dios permitió que yo tenga este trabajo? ¿Por qué yo estoy en esa situación? ¿Por qué en esa aula, en esa escuela? ¿Por qué estoy donde estoy? Porque Dios lo permitió. No fue porque usted es más o menos inteligente. Créame esto, hermano. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿No dice eso la Biblia? Soy lo que soy, dijo el apóstol, por la gracia de Dios. Así que tomemos eso y si usted hace algo muy bien, gloria a Dios, dele. Dele gloria a Dios. No es su capacidad, no es su inteligencia, no es que usted es chispudo, ¿sí? Se dice así en algunos lugares, que usted es chispa, que usted, soy muy inteligente. No, es Dios que le da la gracia, es Dios que le da la inteligencia, es Dios que le da la sabiduría. Fíjese, yo estaba meditando en eso, la sabiduría es algo vivo, el conocimiento no. Usted puede tener mucho conocimiento, ir a todas las escuelas, a todas las universidades y adquirir mucho conocimiento, que no es malo en sí tener todo ese cúmulo de información valiosa, pero la sabiduría está viva. Porque usted sin tener todo ese conocimiento, pero usted teniendo sabiduría divina, usted va a resolver todos los problemas. ¿Cuántos alaban al Señor? No es necesario a veces que vayamos a una universidad, el que lo pueda hacer que lo haga, está bien, pero quiero decir que tengamos en mente esto siempre, que estoy donde estoy por la gracia de Dios, trabajo donde trabajo por la gracia de Dios, hago lo que hago por la gracia de Dios, estoy en Cristo por su gracia, y si estoy en Cristo voy a perdonar como Él perdonó. ¿No me perdonó Él todos mis pecados? Entonces nosotros también vamos a perdonar las ofensas de los demás. Así debe de funcionar, gloria a Dios. Recordemos que por su gracia y su misericordia y amor, Él nos perdonó. Amén. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, esa es la naturaleza divina. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Dios es, a ver, si me ayudan, Dios es amor. Dios es amor, ¿sí? Y si Dios es amor, entonces nosotros tenemos que manifestar su naturaleza, supuestamente creyendo nosotros que Dios está en nosotros. Hoy habíamos puesto, ¿no? Somos templo y morada del Espíritu Santo, creo que es 1 Corintios capítulo 6, no recuerdo, lo debo tener por acá escrito, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, que somos templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, entonces vamos a perdonar. Amén. Porque de lo contrario, si hay falta de perdón en nosotros, o no hay la suficiente humildad para pedir perdón, entonces lo que estamos haciendo es deshonrando a Dios, que nosotros creemos, confesamos que está dentro nuestro. Pero la clara demostración que no es así es que nos falta perdonar. Amén. Porque si Dios está en nosotros, vamos a perdonar. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, la falta de perdón también es una atadura que dijimos que aprovecha Satanás. Juan capítulo 10 dice que él vino para matar, robar, destruir, porque esa es la naturaleza de Satanás. ¿Sí? Pero la naturaleza de Dios no, es amor. Y él envió a su Hijo para que venga a salvarnos. Él vino a buscar, el Señor Jesús, a buscar y a salvar lo que se perdió. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cosechamos lo que sembramos. Hay una ley, la ley de la cosecha. ¿Sí? Usted sabe, el sembrador sale y siembra trigo. En donde él siembra trigo, ¿qué sale? Plantas de trigo. De donde el sembrador siembra arroz o maíz, ¿qué sale? Maíz o arroz. ¿Sí? Puede salir más, puede salir menos, de acuerdo a muchos factores, ¿verdad? El suelo, el clima, etcétera. La semilla en sí también, pero el sembrador siembra y lo que siembra sale. ¿Sí? Si usted siembra perdón, ¿qué va a cosechar? Perdón. Pero si usted siembra resentimiento, odio, rebeldía, no, yo no hago eso porque todos los tontos lo hacen, y aquí y allá, y Satanás es el que habla de esa manera. Te están usando, no seas tonta, no seas tonto, mira esto, mira lo otro, tú tienes que ser independiente, tú eres una persona que tiene que ser una persona segura, tiene que ser totalmente independiente, entonces no te dejes manipular, no te dejes controlar. ¿Quién cree que es ese que está hablando? El enemigo, hermanos. El enemigo, quien lo quiere llevar a usted a envenenarle. Así que aléjese de esas personas tóxicas. Si usted tiene compañeros de trabajo de ese matiz, de esa condición, o tiene, ¿verdad?, amistades así, si tiene personas así de tóxicas, aléjese de ellos. Predíqueles el evangelio, ore por ellos, pero no se siente a comer mucho con ellos, ¿verdad? Porque siempre van a encontrar la ocasión en ese momento de fraternidad, entre comillas, digo yo, de sembrarle odio en su corazón. Se va a estar alimentando de una comida contaminada. ¿Por qué? Porque si bien la comida que comemos puede edificar y ayudar a nuestro cuerpo, el mayor veneno viene con las palabras que es acompañada esa comida o ese momento. Eso intoxica el alma de las personas. Ahora, si usted quiere ser consecuente con la verdad divina, usted va a tomar cuenta de estas palabras y las va a poner por obra en su vida. Ahora, si usted no quiere, tiene toda la libertad de hundirse en el más profundo de los pantanos, hermano. Amén. Porque nadie, ¿verdad?, le está impidiendo a usted, como nadie le impidió a Judas ahorcarse después que había traicionado al Señor. Amén. Mucha gente, ¿verdad?, toma medidas insensatas en su vida porque se dan cuenta muy tarde de lo que han hecho con sus vidas y dicen, ya no merezco vivir, ya no. ¿Quién le está diciendo eso? Satanás mismo. ¿Ya qué vas a hacer ahora? Ya mira, hiciste esto, hiciste lo otro. Pegate un tiro en la cabeza y se terminó. Ahorcate, tirate de un puente. Todos los suicidas tienen ese tipo de pensamientos. Ya no mereces vivir, nadie te quiere, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu familia, ni tus hermanos, ni los hermanos. Nadie le quiere. ¿Quién le está sembrando eso? El enemigo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos cosechamos lo que sembramos. Si nosotros queremos que los demás nos tengan en cuenta, entonces nosotros también tengamos en cuenta a los demás. Amén. Tengamos en cuenta, o sea, abrámonos, perdonemos, pidamos perdón, unámonos en la verdadera unión en Cristo, porque allí es donde vamos a obtener victoria, gloria a Dios. Vamos a avanzar, gloria a Dios. No perdonar al prójimo estorba también nuestro servicio a Dios. Vamos a leer un verso, Mateo 5, verso 23, y también el 24. Mateo capítulo 5, gloria a Dios.
Entonces, el verso 23, y ya vamos terminando, ¿verdad? Falta como 2 horas, pero ya vamos. Entonces, Mateo capítulo 5, el verso 23 y el 24. ¿Sí? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué más? 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda, ¿verdad? Es una ofrenda que traemos para Dios porque lo honramos a Él. Pero esa ofrenda, si no hay perdón en nuestros corazones, se mancha. Está contaminada. No va a servir. Dios no va a valorar esa ofrenda, porque la ofrenda tiene que provenir de un corazón limpio. ¿Sí? De un corazón perdonador, de un corazón que pide perdón, de un corazón humilde. Si no, la ofrenda no cobra ningún valor. Eso es lo que nos dice la Escritura. Vamos a leer Mateo también, capítulo 6. Vamos a leer el verso 12 y el 13. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, verso 12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Esto es parte del famoso Padre Nuestro. Vamos a dejarlo atrás un segundo, en el 12, ¿sí? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es un recitado que se aprende de memoria en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Uno tiene que aprender el Padre Nuestro y rezarlo, ¿verdad? Infinidad de veces, pero entonces de esa manera que esa palabra se haga carne en nosotros. Pero lo único que va a hacerse carne en nosotros es si estamos o no en Cristo. Esa es la gran diferencia. Usted puede rezar 1.000.000 de Padre Nuestro, pero su vida no va a cambiar para nada, porque si no está en Cristo, no cambia. Va a seguir sin perdonar a nadie y tampoco va a recibir perdón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esto es el final del Padre Nuestro. Vamos a seguir más adelante, el que viene. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Otra vez aquí, el perdón. Tenemos que perdonar a los hombres sus ofensas. ¿Se ha sentido a alguien agredido, ofendido? ¿Verdad? ¿Usted cree que Dios no lo conoce esa situación? ¿Cree que Dios pasó por alto? ¿Cree que Dios se olvidó de usted? Y que Dios está permitiendo que usted siga sufriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que usted piensa, pero sin embargo Dios no. Dice que nos está dando la oportunidad a veces, escuche, de que si alguien nos ofende, es para permitirnos crecer espiritualmente y que aprendamos a perdonar. Amén. Es que, pastor, yo no merecía esa agresión, esa ofensa tan grave, yo no lo merecía para nada. Nadie dice si lo merecías o no. Estamos hablando de que el Dios sabio, omnisapiente, todopoderoso, permitió que te ofendieran. Así como lo permitió con su Hijo. ¿O no lo permitió con su Hijo? No se burlaron de Jesús, no lo castigaron, no lo azotaron, no hicieron que su sangre brotara de sus heridas, no hicieron que fuera llevado a la cruz, no lo ofendieron desnudándolo y colgándolo totalmente desnudo del madero. Lo hizo con su Hijo, ¿por qué no lo haría con nosotros? Oh, pero es muy grave eso. Y sin embargo Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la menor ofensa? Ay, no me saludó. Ay, ya no le miro más la cara. No me llamó por teléfono. ¡Ay! ¿Quién eres tú que hay que llamarte por teléfono? ¡Oh! Me ofendieron gravemente. ¡Oh! Esto o lo otro. No, hermano querido, no juzguemos. Hermana querida, no juzguéis, dice la Escritura. Perdonamos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, yo considero es una ofensa muy profunda, pastor. ¿Qué ofensa?
Bueno, si te ofendieron es porque Dios lo permitió. ¿Y por qué es eso? Porque Dios quiere hacer una mejor persona de ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios nos va a perdonar, dice, nuestras ofensas, si perdonamos también, así como perdonará también a vosotros, vuestro Padre nos perdonará, dice, también a vosotros, nuestro Padre Celestial. El verso aquí nos perdonará. Bueno, no vamos a entrar ahora en ese debate, pero hay que ponerle un punto de atención. Nos va a perdonar en el momento en que obviamente nosotros pidamos perdón también, ¿sí? Porque ¿a quién va a perdonar a Dios también? A que también se humilla y le dice, Señor, mira, yo me equivoqué, yo juzgué mal, yo critiqué, ¿verdad? Yo me puse rebelde, me puse el corazón duro, el enemigo me engañó, el enemigo me llevó a esta situación. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a perdonar. Amén. Gloria a Dios. Dice que también un punto importante es que arrepentirnos de juzgar al próximo y perdonar son las llaves para salir de una prisión. Si tú quieres salir de la prisión, de la hiel de amargura en la que estás por falta de perdón, yo que le dijo Pedro a aquel mago que pidió comprar el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Comprarlo, pagarlo. A los apóstoles que viendo este mago que estaba presente, Felipe predicaba, se realizaban milagros, ¿verdad? Entonces él se impactó porque él también, bueno, se daba de persona poderosa, ¿verdad? Entonces, pero le impactó los milagros de Dios y dijo, bueno, yo quiero esto. Y andaba de cerca allí y llegaron los apóstoles. Entonces, y oraron por las personas y recibieron el Espíritu Santo. En otras palabras, comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Entonces, él también le impactó eso y dijo, yo quiero ese mismo don. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto yo lo pago? Y Pedro, ¿qué le dijo? Veo que en hiel de amargura estás, creyendo que el don de Dios se puede comprar, ¿verdad? Con dinero. No es así. El don de Dios es un don de Dios y nada más. Amén. Pero arrepiéntete por si quizás Dios, ¿verdad?, te perdone. Y bueno, y se fue allí. No sabemos qué pasó con este hombre. Unos dicen que sí, que se arrepintió, otros dicen que no. Pero bueno, lo importante es lo que Pedro le dijo. Nosotros tenemos que zafar de estar encarcelados en hiel de amargura, ¿sí? En una falta de perdón. ¿Por qué? Porque lo que él quería, este hombre, era gozar de un privilegio divino que no se obtiene con dinero. La gente que no conoce a Dios cree que con el dinero compra todas las cosas. Usted sabe bien eso. Entonces, les parece inaudito que su dinero no sirva a otro. Sin embargo, a los servidores de Dios no les importa realmente el dinero. Lo que les importa es el corazón de las personas. Amén. Por eso nuestro corazón tiene que estar libre del perdón. Porque cuando perdonamos, desatamos también a quien que nos hizo daño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted no perdona, usted va a mantener atada a esa persona, ¿sí? Entonces, usted está haciendo algo incorrecto. ¿Por qué? La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con Dios, si dijimos también que contamina a otros. Lo voy a citar nomás, Hebreos 12:15. Dice, cuando no perdonamos, le damos derecho legal al enemigo espiritual para que nos asedie. Usted no perdona, usted está atesorando algo que no es de la naturaleza de Dios en su corazón. Entonces, el enemigo tiene mayor capacidad, mayor territorio para obrar dentro suyo. Amén. Entonces, nosotros nos corresponde que nuestra naturaleza divina en Cristo crezca. Y por lo tanto, eso va a llevarnos entonces a la victoria. Hoy es el día oportuno
para tomar una decisión sabia y perdonar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, ya la hora transcurrió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta palabra, ¿verdad? Cale hondo en nuestros corazones. Usted no mire quién la dijo, quién predicó, quién no predicó, no haga un juicio, una evaluación por las personas. Usted reconozca si es de Dios o no es de Dios la palabra. Amén. Si es de Dios, ¿qué nos queda hacerle? Entonces, arrepentirnos. Si hemos fallado, no perdonamos, ¿verdad? Entonces, arrepentirnos es la solución. Abandonar la terquedad, abandonar la rebeldía, abandonar la falta de perdón, abandonar el resentimiento, el odio, resentimiento, olvidarnos de los malos recuerdos, ¿verdad? Esos recuerdos que nos causaron dolor, olvidarlo. Porque Dios se olvidó también de nuestros pecados. Perdonar a los que nos lastimaron. Claro, siempre va a haber en las relaciones humanas quien nos lastimen. Hay personas que, se llevan bien, le voy a explicar esto, con esto termino. Se llevan bien con aquellos que se llevan bien con ellos. Me hago amiguito porque es bien amiguito mío o amiguita mía, entonces somos amiguitos. Entonces en todos los círculos sociales lo va a ver esto, también en las iglesias. ¿Sí? Entonces, no se trata de ser amigos porque coincidimos. No. El secreto de la victoria está que a pesar de no coincidir, podemos amar. Amén. ¿Coincide Dios con nuestros pensamientos negativos? Claro que no. ¿Está de acuerdo Dios con lo que a veces estamos pensando? Claro que no. Pero Él aún así nos sigue amando. No nos ha abandonado. No nos ha dejado. Porque estamos ¿en qué? En Cristo. Estando en Cristo, Él no va a olvidarse de nosotros. Amén. Así que a veces buscamos afinidades. No, nosotros no nos guiamos por circunstancias. La verdadera hija de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no se guían por afinidades. ¿Sí? Se guían por la fe. Por la fe. Entonces tenemos fe, entonces nos vamos a relacionar bien con todas las gentes. Piensen como nosotros o no piensen. Hay muy buenas personas en todas las religiones, yo creo. ¿Sí? Especialmente cuando alguien me dice, yo voy a una iglesia cristiana. ¿No? A mí, obviamente uno a veces pone qué tipo de iglesia y esas cosas, pero nosotros tenemos que amar a las personas. Y si de repente no coincide, ¿verdad?, en muchas de las cosas que yo creo o pienso, ¿qué tengo que hacer? Influir correctamente con la gracia y el amor de Dios para que la persona, si hay algo que desconoce, no le fue informado, ¿verdad?, entonces pueda arrepentirse y cambiar de rumbo. ¿Sí? Pero no es poniendo un límite, una valla, ¿sí?, una cerca. Me alejo de esa persona porque me contamina. No, Señor. Si Dios te puso ahí o acercó a esa persona, no es para que la rechaces. Es para que de una manera influyas en ella y que Dios gane también ese corazón. Amén. Entonces, perdón nos va a liberar de cadenas. El verdadero perdón. Así que vamos a orar en esta hora. Yo invito también a aquellos que están viendo el video a que con un espíritu perdonador también hagamos la oración. Porque de nada va a valer hacer una oración por costumbre, por ritualismo. Porque estoy aquí y todos cierran los ojos. Yo también. No, con el corazón. Con un corazón limpio. Esa es la oración que mueve la mano de Dios. Amén. Y usted lo va a notar y lo va a ver, porque las personas, cuando realmente obra el Espíritu Santo en ellos, dejan de ser orgullosas, soberbias, rencorosas, falta de perdón, enojonas, ¿verdad? Personas que
que la verdad que a veces uno dice, bueno, ¿para qué lo conozco? ¿Para qué la conozco? Bueno, para algo la conoces, para influir en ella, y porque Dios también le ama, entonces tenemos que amar también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese amor que está en nosotros, pero a veces no sabemos que está allí. No nos damos cuenta, ¿sí? No sabemos. ¿Por qué? Porque con nuestras actitudes, ¿verdad?, estamos haciendo todo lo contrario a lo que haría Dios. Analice usted eso. Analícelo. Porque esta palabra sí es para usted. Y sí es para mí. Amén. Esta palabra no es para nadie en particular, es para todos. Amén. Analicemos lo que oímos y escuchemos la voz de Dios detrás de su palabra. Su palabra es la que tiene poder. Amén. Su palabra es viva. Hoy dije que la sabiduría es algo vivo. Pidamos sabiduría al Señor. Señor, dame la sabiduría de entender, de comprender, de tener una flexibilidad lógica, natural como la que tienes tú. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, a Jesús. ¿Quién podría haber hecho? Destruido toda la humanidad el Señor. ¿Sí? Lo hizo, pero con tiempo, en un plan específico, así cuando mandó el diluvio, pero dejó una familia, la familia de Noé, ¿sí? Pero va a venir el final en que va a venir ya no un diluvio, sino fuego. El apóstol Pablo nos dice que los cielos y la tierra que ahora vemos van a ser encendidas y todo se va a evaporar, todo se va a fundir. Lo único que va a quedar son los verdaderos hijos e hijas de Dios. Amén. Así que, por lo tanto, amemos estar delante de Dios. Busquemos al Señor. Liberémonos de las cadenas de la falta de perdón, del odio, del rencor. Me abandonó, me dejó, se olvidó, no me atendieron. Hay personas que odian a sus padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus padres quizás se portaron mal con ellos, pero no se dan cuenta a veces que eso Dios lo permitió. Dios lo permite. ¿Para qué? Para sacar mejor personas de nosotros, sacar lo mejor de adentro nuestro. Amén. No vivamos con rencores, quejándonos. No vivamos, ¿verdad?, con odio. No puedo yo tolerar a ese tipo de personas. ¿Es que tú eres superior a ellos? ¿Eres más grande, más puro, más santo, más sabio? Por favor. Todos tenemos una cuota, una debilidad natural como seres humanos, pero el Señor nos perdonó igual. Así que perdonemos nosotros. Vamos a orar. Invito a los que miran el video también a que perdonen. Perdonen a los que lastimaron, así como venimos hablando. Quizás ahora se memoria y dice, sí, yo tengo rencor contra alguien. Tengo un rencor contra mi madre, contra mi padre, contra mis hermanos. Bueno, estamos finalizando este año y sería bueno que lo finalicemos humanamente hablando, ¿vio? Porque el año es un año que ni siquiera está en el calendario divino, pero es un año. Estamos en una sociedad occidental, judeo-cristiana, vivimos en un país donde se rige por este calendario, y ahora se termina el año, contados días, ¿sí? Siempre se acostumbra a hacer, ¿verdad?, un recuento de lo que pasó en el año. ¿Conseguí mis metas? No. ¿Estoy mejor o peor? Algo peor. Para muchas personas ese es el balance, ¿sí? A lo mejor hay un poco más de dinero en tu bolsa, pero tu corazón sigue vacío, ¿sí? Sigue lastimado, dañado, sigue rencoroso,
sigue albergando cosas negativas, hay que pedir perdón. Amén. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a nosotros, pero también hablas a todos aquellos que aún no te conocen y están llenos de estas cosas, Señor, como estábamos antes nosotros. Antes de ser perdonados por ti, antes de conocer tu amor, antes de conocer tu gracia, en que tú no pusiste reparos en recibirnos, Señor, tal como estábamos, tal como éramos, unos viciosos, drogadictos, borrachos, malas personas, personas dañinas, personas, verdad, llenas de odio, de rencor, pero tú nos perdonaste, Señor, igual nos perdonaste. Bendice a aquel amigo, amiga que está viendo el video también, Señor, y que esa persona, por la influencia de tu Espíritu Santo, Señor, abra su corazón ahora a ti, Señor, y te pida perdón, y diga: perdón, Padre Celestial, en el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados y te recibo, Señor Jesús. Así confiesa al Señor Jesús: te recibo, Señor Jesús, entra en mi vida. Quiero, Señor, caminar contigo. Lléname del Espíritu Santo y que tu maravillosa y gloriosa sangre, Señor, me limpie del pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias. También oramos por aquellos que están enfermos en el alma, en la mente, en el cuerpo. Ligamos, reprendemos ahora el espíritu de enfermedad, cualquiera sea su nombre, fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, todas las personas con enfermedades, en toda parte, en cada órgano del cuerpo que está enfermo, lo declaramos en salud, en el nombre de Jesús. Porque por tus llagas, dice la palabra, Señor, declarada, y nos asociamos a esa declaración, por tus llagas fuimos nosotros curados. No es invento de nuestra mente, Señor, no es lo que nos parece nosotros hablar, sino lo que dicta tu maravillosa palabra, Señor. Recibimos tu perdón, Señor, y perdonamos también a los demás. Libéranos de ese sentimiento tan dañino, tan tóxico en los corazones, Señor, que nos hace sentir incómodos, que nos hace sentir avergonzados, que nos hace sentir bajar la cabeza, que nos hace dar vuelta al rostro, que nos hace irnos, Señor, de una manera, Señor, injustificadamente negativa, Señor. Pero en el nombre de Jesús, enséñanos a perdonar, enséñanos a pedir perdón, enséñanos, Señor, cómo tú lo has hecho. Porque en definitiva, ejemplo nos diste a través de tu Hijo, Señor. Tu ejemplo ha sido dar a tu Hijo, pero tu Hijo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor Jesús, te damos gracias porque Él estaba en el centro del oprobio, de la condenación de la humanidad, del grito, del vituperio, de la burla, del escarnio, de la laceración de su cuerpo, de la crucifixión de sus miembros, Señor, estando allí enelgado en ese madero. Pero Él pudo abrir su boca y decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así también nosotros nos asociamos, que aún no padeciendo toda esa inmensidad, ese abismo de dolor que sufrió el Señor Jesús, nosotros los asociamos y perdonamos aquellas ofensas, ofensitas que nos han hecho los demás. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Nos despedimos en el nombre del Señor Jesús.